Muy buenos días a todos. Qué bueno que esté allí conectado y apreciando pues sus oraciones, como nuestro hermano Carlos ya lo ha señalado, orar por los hermanos acá en Monterrey. También estamos orando por las diferentes asambleas en el país. Damos gracias a Dios por su ayuda, su bendición, su provisión. Eh, los hermanos en Guasave, en el estado de Sinaloa, han pedido la oración a favor de algunos creyentes y familiares de algunos hermanos allá que han estado padeciendo del coronavirus. También creo que en el estado de Veracruz hay algunos afectados también. Así que seguimos orando por la obra, por las asambleas, por los obreros a tiempo completo. Que el Señor les bendiga. Ahora vamos a continuar en esta segunda parte de la enseñanza esta mañana, leyendo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahora vamos a pasar al capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 33. Juan capítulo 11, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces, luego está el relato de la resurrección de Lázaro. Vamos a leer ahora en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 5. Juan 14, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora más adelante, capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 15. Juan 20, versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces hasta aquí está bien la lectura, confiamos que Dios prosperará su propia palabra. En el Evangelio de Juan encontramos varias veces repetida la palabra donde. Las que he leído seguramente no son las únicas, usted puede leer todo el Evangelio de Juan. Es un evangelio especial, cada uno de los evangelios, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen cosas especiales y particulares porque cada uno de los libros que tenemos en nuestras Biblias fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero Juan, él mismo se describe a sí mismo como aquel discípulo a quien Jesús amaba. Qué tremendas palabras. Uno puede pensar, o algunos pueden pensar, ¿será que Juan estaba siendo un presumido pensando de que él estaba gozando del amor del Señor y que otros tal vez no? Creo que no era ese el enfoque. Juan no está siendo egocentrista porque tal vez él hubiese escrito el discípulo que amaba a Jesús.
Pero él no está pensando en su amor hacia el Señor. Él está pensando y deleitándose en el amor del Señor hacia él, el discípulo a quien Jesús amaba. Y ojalá que en esta mañana, en este día, podamos de nuevo refugiarnos y disfrutar el amor de Dios. El amor del Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo que él, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gran amor! Pero lo que quiero ver en estas escrituras en esta mañana son lo que va a conectar, lo que vamos a enseñar en esta mañana es que cada una de estas porciones aparece la palabra ¿dónde? Capítulo 1, Rabí, ¿dónde moras? Capítulo 11, ¿dónde le pusiste? Capítulo 14 aparece en forma de adverbio de lugar, ¿a dónde vas? Y capítulo 20, María le está diciendo al que ella pensaba que era el hortelano, dime dónde le has puesto. ¿Dónde? En cada una de estas porciones vamos a ver que cada uno de ellos tenía una necesidad. Y ojalá que hoy podamos ver en el Señor a aquel que puede suplir nuestras necesidades. Capítulo 1, capítulo 11, capítulo 14 y capítulo 20. 4 personas, o a lo menos 4 grupos de personas, que tenían una necesidad. Y creo que son las mismas necesidades que nosotros podemos sentir y padecer en el día de hoy. Y a pesar de las circunstancias mundiales y de las limitaciones circunstanciales, el Señor es el mismo, el que puede proveer, guiar y suplir esas necesidades. Capítulo 1, quiero ver unos discípulos con una necesidad de convicción. Ellos escucharon a Juan. Juan 2 veces señala al Cordero. Qué interesante que en el Antiguo Testamento también está una pregunta que comienza con un ¿dónde? Génesis 22, ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Esa pregunta viajaría en las décadas, viajaría en esa dispensación y llegaría al Calvario. Juan está señalando al Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando ellos escucharon a Juan, Andrés era uno de ellos. Ellos siguieron a Jesús. Ellos tenían una tremenda inquietud y el Señor al verles les dice, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? En otras palabras, ellos habían escuchado acerca del Cordero. Ellos habían creído en ese Cordero. Pero ahora necesitaban, si querían ser discípulos del Cordero, si querían comenzar el camino del verdadero discipulado cristiano, debían convencerse dónde mora el Cordero. Y es interesante, qué triste, ¿verdad? Que tantas iglesias o llamadas iglesias cristianas, tantos grupos que enseñan la palabra de Dios, pero lamentablemente no todos están bajo la misma convicción de que el Señor está en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios le había dicho al pueblo de Israel que cuando entraran a la tierra prometida, Él les iba a señalar un lugar donde Él iba a poner su nombre, donde ellos debían adorarle allí. Y ellos cuando entendieron ese es el lugar donde el Señor ha puesto su nombre, edificaron el templo por medio de Salomón y por muchos siglos adoraron allí a Dios. El Señor le dice a la mujer samaritana que Dios es espíritu y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si queremos ser discípulos de Cristo, seguidores de Él y crecer en el conocimiento suyo y conocer su voluntad, tenemos que llenarnos de esa tremenda convicción de saber dónde es el lugar donde el Señor está. En una oportunidad le preguntaron a una hermana que estaba anhelando formar parte de la comunión de la asamblea local y le preguntaron, ¿por qué quiere usted ahora pasar a la comunión de la asamblea? Y la pregunta fue directa y la respuesta también. Ella dice, porque yo estoy convencida que el Señor está en medio de su pueblo.
Y yo quiero estar donde el Señor está, donde Él ha puesto su nombre. Mateo 18 dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y tener la convicción de que estar congregados a Él no es solamente decir en el nombre del Señor, sino también tener la convicción de que se están reuniendo y haciendo las cosas conforme a su autoridad. El nombre en la Biblia siempre está conectado con el carácter de la persona. Estar reunidos al nombre del Señor es estar reunidos bajo su autoridad, reconociendo su superioridad, su gloria, su preeminencia. Y estos discípulos tenían que llenarse de la convicción donde el Señor moraba. David, ¿dónde moras? Mi querido creyente, ¿tiene usted esa misma convicción? ¿Está usted sintiendo ese llamado del Señor para congregarse a Él en el lugar donde Él está, donde se reconoce su palabra como la única autoridad para hacer las cosas, donde se anuncia a Cristo crucificado, donde se presenta la salvación escritural, donde se da lugar a la libertad, a la dirección del Espíritu Santo, el lugar donde el Señor mora? Para nosotros la asamblea local es un lugar especial. Por eso es que hay tanta ansiedad en tantos creyentes anhelando que otra vez podamos congregarnos, porque conocemos lo especial de ese lugar, porque entendemos que estar en su presencia, eso no se puede comparar con ninguno de los deleites que el mundo pretende ofrecer. El lugar donde el Señor mora. Estos discípulos, para iniciar el verdadero discipulado ahora a los pies del Señor, tenían la necesidad de convicción. Mi querido creyente, creo que estamos en días donde está en juego y donde está en reto las convicciones del creyente, donde tenemos que aferrarnos a su palabra, donde tenemos que, como si fuese, poner a luz lo que realmente estamos convencidos. Hay tantos mensajes, tantos predicadores, pero que nuestro enfoque esté en el Señor Jesucristo, amparados en su palabra sobre la roca. Convicción. Entonces, ¿dónde moras? Venid y ved. Él les pudo haber dicho, la dirección. Mire, yo moro en la calle tal, en la casa número tal, color tal. Lleguen allí, ahí estoy yo. No. Él le dice, venid y ved. En otras palabras, el Señor les está convidando. Y el Señor quiere que ellos aprecien, sean testigos visuales donde Él está. Es la misma invitación, el Señor nos está invitando. El Señor nos está llamando, es una obra del Espíritu Santo. Él es el que nos atrae, nos reúne. Y vuelvo a Mateo 18, donde están 2 o 3 congregados. No es que ellos se congregan por su fuerza o su voluntad. Otro es el que les está congregando, el que les está llevando a congregarse al nombre del Señor. Es un llamado, es una convicción. Pero llegamos al capítulo 11, es un capítulo muy hermoso para nosotros, lleno de tantas lecciones. Obviamente una experiencia amarga para la familia allá en Betania. Marta, María y Lázaro. Una familia que al igual que el discípulo Juan habían disfrutado del amor del Señor. Ellos le mandan a decir, Señor, el que amas está enfermo. El Señor había manifestado simpatía en ese lugar, en un lugar pobre. Betania era una aldea, humilde, sencilla. El Señor siempre se identificaba con los pobres. Él había vivido en una ciudad insignificante como Nazaret. Ahora estaba juntándose con pescadores que nunca habían ido a una universidad. Los fariseos le criticaron allá en Lucas 15, a los pecadores recibe y con ellos come. Cada vez que subía a Jerusalén, hacía una parada en Betania porque él estaba identificándose con esa familia sencilla, humilde, pobre y comía con ellos. Pero ahora Lázaro estaba enfermo. Ahora Lázaro iba a partir. Y si en capítulo 1 había la necesidad
de convicción. Capítulo 11, hay la necesidad de la consolación. Cuando el Señor llega a Betania, una de las hermanas de Lázaro le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No es verdad que algunas veces cuando pasamos por pruebas, esas preguntas que llegan a la mente como pájaros violentos y rápidos, comienzan esas flechas a rodar en nuestra mente? ¿Será que Dios está aquí? Si Dios hubiese intervenido y si el Señor hubiese hecho esto, o si yo hubiese hecho esto o aquello, el Señor es el dueño de las circunstancias. Él fue el que quiso quedarse más tiempo porque Él sabía que era la única vía para glorificar a Dios. De la misma manera, cuando pasamos por pruebas tan difíciles que no entendemos por qué estamos pasando por esas circunstancias, cuando a veces no vemos con claridad cuál es el propósito de Dios, cuando el corazón está allí llorando, ellas estaban llorando, desconsoladas. Los judíos, amigos de ellas, también estaban haciendo duelo por Lázaro. Habían pasado 4 días. Ya Lázaro estaba en el sepulcro. Humanamente no había salida. Humanamente era imposible volverle a ver. ¿Y cuántas veces el mismo Dios, en su soberanía y en su gracia, no va a permitir que nosotros pasemos por circunstancias así cuando estamos entre la espada y la pared? Cuando humanamente no hay salida, cuando humanamente no hay respuesta, cuando humanamente no hay sanidad, cuando las cosas hay solamente no, cuando todo está oscuro, cuando las puertas se han cerrado, pero allí estaba el Señor. El Señor es omnipresente. Ella le dice, Señor, si hubieses estado aquí, Él estaba allí, aunque ellas no lo veían, porque Él es el Dios omnipresente. Y cuando el Señor llega a la tumba de Lázaro, o antes de llegar a la tumba, él hace esa pregunta, ¿dónde le pusiste? Luego le dijeron, similar a lo que él le dijo a los discípulos, ven y ve. Ellas tenían la necesidad de consolación. Y mire, en 2 Corintios es la carta de la consolación. Ahí vemos al Dios de toda consolación. Y hay tantos creyentes hoy que no tienen paz, aunque tenemos la paz con Dios, pero lamentablemente por las circunstancias, algunas veces porque no están orando como deberían hacerlo, porque han perdido de vista los propósitos de Dios, porque no están leyendo la Biblia, han perdido la paz, o sencillamente porque la prueba es tan grande y nuestra fragilidad también es evidente, porque somos humanos, somos de carne y hueso. Es imposible muchas veces no sentir el dolor, no llorar. El Señor no está recriminando sus lágrimas. El Señor quería que ellas vieran la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La necesidad de la consolación. Ellas debían poner en práctica la fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Y una de las lecciones más difíciles para la vida cristiana es aprender a vivir por la fe. Es aprender a descansar en el Señor, a pesar de que el viento esté en contra. En aquella barca los discípulos estaban atemorizados. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Ahora le está diciendo a las hermanas de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Y a pesar de que habían pasado 4 días, y que el sepulcro estaba hediondo, la voz del Señor, Lázaro, ven fuera. Y luego aquel que había sido muerto salió vendado. Y el Señor les dice desatarle y dejarle ir. Qué tremendo consuelo, qué tremenda paz. Y es así como el Señor obra. El Señor muestra su palabra. El Señor manifiesta su poder. El Señor nos permite ver sus glorias, pero necesitamos creer. Necesitamos depender y descansar en ese Dios de toda consolación. Ellas necesitaban consuelo. Entonces, capítulo 1 tenían la necesidad de convicción. Capítulo 11 tenían la necesidad de consuelo. Capítulo 14 creo que tenían la necesidad de la confirmación.
El Señor está viendo en aquel aposento alto que los discípulos estaban turbados, estaban desanimados, estaban desalentados, no tenían ánimo para seguir. Y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí está Tomás, sincero Tomás, incrédulo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Sabe, el Señor quería que ellos pusieran un enfoque en los planes futuros de Dios. El Señor les está hablando de la casa del Padre. El Señor les está hablando del propósito que Él iba a cumplir. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor les está hablando por primera vez en la Biblia de la promesa de volver otra vez. Si me fuere, vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo. Esa es la realidad del arrebatamiento de los que son suyos. Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. Y versículo 6, el Señor les dice, yo soy el camino. Porque Tomás le dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? El Señor le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese que dice, yo soy el camino, fue el que pasó por el camino de la cruz. Ese que dice, yo soy la vida, yo soy la verdad, es el que pasó por las mentiras humanas, porque buscaron testigos falsos para juzgarles, para llevarles al Calvario. Y el que dijo, yo soy la vida, es el que pasó por el valle de la muerte. Allí en la cruz del Calvario, cuando el sol se oscureció, Dios estaba castigando en él todos nuestros pecados. Dios estaba tomándole a él nuestra responsabilidad, pasando por el valle de la muerte, como dice Hebreos, para vencer al que tenía el imperio de la muerte, para alcanzar para nosotros una eterna redención y salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás necesitaba y los discípulos necesitaban confirmación. Necesitaban ver el camino. Necesitaban confiar en la verdad. Necesitaban disfrutar de la vida. Necesitaban disfrutar de esa comunión. En ese mismo capítulo el Señor les va a prometer que el Espíritu Santo, otro consolador, es decir, otro de la misma esencia, el Espíritu Santo que también es Dios, triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios manifestado en tres personas. Y el Espíritu Santo vendría para consolarlos, para confirmarlos, para llenarlos de paz. Llegamos al capítulo 20. Ahí está María preguntando, ¿dónde? ¿Dónde le pusisteis? Ella había llegado al sepulcro y tengo que confesar que quedé muy admirado al escuchar al hermano Carlos leer acerca de María Magdalena. En la mañana mi suegra me envía un mensaje hablándome de María Magdalena en ese mismo capítulo 20. Escucho el mensaje previo a este, leyendo sobre el mismo pasaje de María en el sepulcro. Y aquí estamos viendo otra vez a María. Qué tremenda devoción. Capítulo 1, la necesidad de la convicción. Capítulo 11, la necesidad de la consolación. Capítulo 14, la necesidad de la confirmación. Y aquí está María con otra necesidad. Y ella piensa que él era el hortelano. Ella cree que el Señor todavía está en algún lugar, su cuerpo. Y el Señor le dice, María. Ella había preguntado, ¿dónde le pusiste? Y el Señor le dice, María. Cuando ella le ve, le reconoce finalmente que era el Señor le dice, no me toques. La palabra allí, no me toques, es no me retengas. María, tan alegre, feliz, contenta en su piedad y devoción de ver a aquel que le salvó, que había sanado su cuerpo de la posesión demoníaca, a quien ella había escuchado durante
el ministerio público de él, a quien ella había visto en su poder y estaba convencida que era su Señor. El Señor le dice, no me retengas. En otras palabras, hay un propósito que cumplir. Yo voy a mi Padre y Él le comisiona a ella. María necesitaba confirmar su devoción, su comunión y ahora la comisión de parte del Señor. Ve a mis hermanos y diles. Ella fue con alegría. Ella fue con libertad. Ella fue, ya no habían lágrimas. Ya no había la necesidad de ir al sepulcro porque Él no estaba allí. Lucas dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive. Y María le vio. Qué privilegio, ¿verdad? No fue un hombre el primero que vio al Señor resucitado. Aún en la cruz del Calvario, esas mujeres estaban viendo de lejos. Los discípulos con corazones desalentados se habían quedado ocultos. Pero ellas estaban allí. Ellas fueron detallistas y esa es, creo que es la clave para la sincera adoración. Ver los detalles, contemplarlo, ver lo que la palabra de Dios dice, escarbar más acerca del Señor. Ellas vieron los detalles, dónde le pusieron, cómo le pusieron. Y el primer día de la semana, muy de mañana, trayendo especias aromáticas para ungir su cuerpo, como era la costumbre en aquel entonces, ellas venían con corazones preparados. Ellas venían con manos llenas. Ellas venían con una disposición de pasar tiempo con Él. Eso es adoración. Que el Señor llene nuestro corazón. Que nuestras manos y nuestros labios estén llenos de Él. Que nuestro tiempo sea para Él. Eso es adoración. Y ahora el Señor le está comisionando para hablar a sus hermanos. Hermanos, aunque no podemos congregarnos, ve a mis hermanos. Puedes hacer una llamada hoy, ocuparte en llamar a los creyentes, enviarles un mensaje de texto, un mensaje por redes sociales y háblales de Cristo. Mándales un mensaje, un versículo de la palabra de Dios, una meditación. Ve a mis hermanos, diles. Que no nos quedemos callados, que compartamos el mensaje de Él. Que esa misma apreciación, ese mismo disfrute en su presencia, podamos compartirlo con otros. María no se iba a quedar callada, ella iba a testificar del Cristo crucificado. Por eso es preocupante cuando hay creyentes muy silenciosos. Hay algunos que están en sus casas y no están en comunión práctica con otros, no se están comunicando, no hay un mensaje, no hay una preocupación cómo están los creyentes o saber de ellos, hablar del Señor. Cuando un creyente no tiene libertad para estar asociados con otros creyentes, probablemente hay algo que no está bien en su vida. Porque María, al estar con el Señor, al querer estar con Él, ahora tenía una comisión de ir a sus hermanos y hablarles del Cristo resucitado. Hermanos, vaya a sus hermanos. Yo no les estoy diciendo que salga de su casa, hay que procurar mantenerse resguardado, guardar la sana distancia, pero tenemos medios para hacerlos. María no tenía un WhatsApp, un teléfono como usted lo tiene, o tal vez lo tiene. No había medios tan rápidos como el día de hoy. Ella fue. Y aunque hoy no podemos ir, o no debemos tal vez ir, pero podemos ir por lo menos por estos medios virtuales, llegar hasta la casa de nuestros hermanos y hablarles de nuestro amado Salvador. Que el Señor nos bendiga en este día. Podamos depender de Él, convencidos de su presencia, convencidos de su poder, confiando en su palabra, hablando de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos trae aliento a nuestras vidas y cuánta necesidad tenemos de depender de ti. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ayúdanos, oh Dios, bendice a cada creyente en diferentes localidades, no solamente acá en Monterrey,
Pensamos en los hermanos en diferentes partes del país y del mundo, que bendigas a cada una de las asambleas, de los obreros a tiempo completo. Pensamos en los que están pasando por enfermedades, por la pandemia, algunos que han perdido sus familiares, que les consueles. Tenemos necesidad de más convicción espiritual, de más consuelo personal, de más confirmación en tu propia palabra y llenos de una gran comisión. Permítenos mantener la comunión cristiana, ese compartir mutuo, ese contacto entre nosotros y que podamos manifestar el amor. Gracias pues por tu palabra en esta mañana. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días para todos.